Leamos palabra de Dios en Mateo 24. Matthew 24. Gloria a Dios. Amén. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Yo le preguntaba a Dios, Padre, ¿qué tú quieres que yo predique? Y Él me dio esta palabra. Amén. Matthew 24, Mateo 24, 27. Amén. Gloria a Cuando todos tengan ningún grado, amén. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Abrí que Pastor pueda hablar por mí y por la palabra de Dios. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche te damos las gracias, Señor mío, por visitarnos una vez más en este lugar santo. Y Señor mío, ha llegado la hora de escuchar tu palabra. Yo te ruego que tú ayudes a este joven, Señor mío. Ayuda, Padre mío, a Elvin, Padre Celestial. Úsalo conforme a tu santa y preciosa voluntad. Que tu Santo Espíritu le ayude, aleluya, y él pueda expresar palabras, Señor mío, aleluya, conforme a tu voluntad. Si es de exhortación, Señor mío, aleluya, de ánimo, de aliento, como tú quieras, Padre Celestial. Todos podamos recibir tu palabra con gozo y alegría, mi Dios eterno, porque nos ayuda a andar conforme a tu voluntad. Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos de todo corazón, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? How many of you guys think that God talks to us even on Thursdays? Even on Thursdays, amen? God talks to us all the time, all the time. Not only days that, domingo, everything. God talks to us all the time. Mi alma te alaba, Dios. En el versículo 3, cuando todo Jesús le hablaba a sus discípulos, que le preguntó que qué serían las señales que Dios daría a la tierra, cómo nosotros empezaríamos a ver que la venida de Jesús era cerca, porque ellos creían, ellos tenían fe, ellos sabían que they knew right away, because Jesus told them that he was going to come back. So they believed. So what they did, they asked questions. They told God, they told Jesus, they told him, what are we going to see? What are the signs that we're going to see at the end of the days? What are we going to see? What is the stuff that's going to happen? Because we want to be prepared. How many of you guys want to be prepared for the coming of Jesus? Entonces nosotros queremos estar preparados para la venida de Jesús. Y lo primero que nos dice Jesús, amén, en su palabra: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y muchos engañarán. Amén. Y dice la palabra de Dios que vendrán muchos diciendo yo soy Cristo. ¿Y qué es lo que miramos hoy en día en las noticias o en el mundo entero? Siempre se levanta alguien, se levanta un pecador, se levanta alguien que no está en el camino de Dios, y se levanta y porque se entrega a las manos de Satanás, que lo reprenda. Y Satanás le empieza a dar poder limitado, limited power, that el diablo tiene poder, ¿verdad? ¿Cuántos creen? Es poder limitado. Y por esa razón es por eso que muchos siguen a estos cristos falsos cristos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque aquí está la palabra. Y muchos aún hacen milagros, sanan, pero es poder limitado. Y me pregunto, ¿por qué será que hay miles de personas siguiendo a estos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros? Y hay muchas personas siguiendo a esas personas. ¿Por qué? Porque los milagros, porque supposedly they can do miracles, supposedly they have power, but that's not the real power. That's not the real power that Jesus has. Right? Y me pregunto, ¿por qué hay gente siguiendo a estos falsos cristos cuando nosotros nos servimos a Cristo verdadero, the one that has the real power? Amen. El que tiene el poder verdadero. Amen. Porque Satanás tiene, Dios lo reprenda, poder limitado. Y nosotros que servimos a un Dios que tiene poder sin límites, poder que no acaba, poder que Él nos has dado, y nosotros en veces nos ha dado.
Está nervioso, hermano. Aleluya, alábalo. Bendito Dios. Me pregunto, si Dios ha prometido los dones del Espíritu Santo, el don de milagro, el don de sanidad, ¿por qué es que tanta gente está siguiendo a estos hombres? ¿Será que la iglesia no está pidiendo los dones suficientes? Ay, santo. ¿Será que la iglesia no está orando lo suficiente? ¿No está buscando el rostro de Jehová para recibir ese poder? Amén. Porque hay tanta gente allá afuera buscando los milagros, buscando, glory to God, buscando los milagros, supposedly. Porque hay gente que está en necesidad y nosotros que en la iglesia cómodos en una silla. Amén. Nosotros cómodos en las cuatro paredes y nos olvida que hay que ir y hacer, el trabajo a Dios, el trabajo de Dios. Amén. Y el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Glory to God. En la actualidad ya se escuchan muchos rumores de guerra y también ya hay guerra. Hermanos, la guerra de noticias, todo lo que se está preparando, las guerras, todas estas cosas tiene un propósito. Algo está haciendo Dios, hermano. Y toma de aquellos que están, those that have their eyes open, their spiritual eyes open, are noticing that all the biblical prophecies are coming out true, are coming to life, Todas las cosas proféticas están siendo realizadas. Y aquel que tiene el ojo espiritual, aquel que no se queda en la casa nomás mirando la tele todo el día o mirando el celular todo el día y se pone a orar, ese es el que va a empezar a ver, al que va a empezar a entender por qué están pasando esas cosas, Santo eres Jesús. Número 7 dice, el versículo 7, perdón. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Ya hoy en día también estamos viendo nación contra nación y reino contra reino, naciones enojándose con otras naciones, naciones en posesión de nuclear bombs, en posesión de tantas armaduras y nación contra nación y pleito y otras cosas pasando. Como en North Corea, lo que pasó hace meses atrás. North Corea tiene nuclear weapons. Armas nucleares, armas de destrucción masiva. Ha habido muchas ataques de many terrorist attacks. También vemos muchas naciones contra el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver, porque Israel es el reloj, de God. Si miramos a Israel, nos da idea de estas cosas que están pasando bíblicamente, hablando. Y no para entrar muy profundo, pero un ejemplo es naciones contra naciones. Todo lo que quieren ellos es paz, no quieren entrar en pleito, y eso está abriendo caminos al anticristo, pero no para no entrar tanto en eso, nomás es un ejemplo. Y hoy en día también ha habido pestes. En March 7 encontraron muchos mega mosquitos en Florida. Por si acaso, yo fui en internet y busqué tantos facts. How do you say facts? Facts on stuff that that happened, y bíblicamente hablando, como el peste. Encontré que encontraron una mega mosquito en Florida. ¿Sabes qué es un mega mosquito? Es un mosquito de tamaño de, por decir así. Y es un gran mosquito y es un peste. Y también encontré que, santo, esto es lo que me asustó a mí. Porque yo leí que there's rats, like in Brazil. Y es un ejemplo de pestes, pues que está en la Biblia.
de tamaño they found rats in Brazil that are the size of cats. Can you imagine like having a rat that big? Una rata así de grande, hermano, en Brasil. Que encontraron, es una peste. Y nosotros lo creemos porque lo que está aquí es una peste. Las langostas, en March 30, en Egypt, miles y miles de langostas fueron encontrados en Egipto. Y langostas son, los insectos que comen, las crops, todo las hierbas, toda la comida. Hermanos, y eso está abriendo las puertas para, la hambre, que es el versículo 7. Porque se levantará una nación contra, number 7. O el reino contra ellos y habrá pestes y hambre. Amen. Y fui y busqué también, facts de la hambre, y encontré que hay por lo menos 5 millones de personas que sufren de hambre. Amen. Y es triste porque nosotros teniendo comida, nosotros teniendo techo sobre nuestra cabeza, nosotros en veces, lo pongo yo en veces like I get not mad, but like uno nos decimos otra vez vamos a comer lo mismo, again we're gonna eat the same thing, again. We can't go to McDonald's, we can't go to Burger King, come on, ya te huevo otra vez. Y nosotros nos ponemos en ese plano y Dios, eso es lo que Dios nos mira a nosotros y nos dice, no hay que hacer eso porque hay gente en el mundo que mueren en África y en tantos lugares, y tristemente ellos mueren de hambre. Nosotros estamos aquí bien y nosotros nos enojamos con Dios en veces porque no hay comida en el fridge, porque no hay comida en el refrigerador. Pero aquel que ora y aquel que ayuna, él sabe que hay que depender de Dios, que aunque no haya comida en el refrigerador, aunque no haya comida en el nevera o en los muebles, en la despensa, que hay que depender de Dios y no hay que preocuparse, no hay que Santo eres Jesús. esto es lo que me impactó mucho, lo que me hizo triste. Is 30,270 approximately. The statistics show that 30,273 persons at least die a day because of hunger. Amen. 30,000 personas. So 30,000 personas, 30,263 personas mueren cada día por hambre. Amen. Y es triste, hermano, es triste. Pero esto está bien, es bíblicamente y no se tiene que pasar por esto. Y no se asuste que un día venga aquí a United States la hambre, así como está pasando en África la hambre o en otros lugares. Pero no se va a asustar cuando empiece a faltar comida en United States o cuando dejan de traer comida, porque ¿dónde estamos nosotros? En la mano de Dios. We are in the hand of God. And we don't have to worry. We're okay. Porque aunque no haya comida, nuestro corazón tiene deseo de buscar a Dios. Aunque no haya comida, que vengamos a la iglesia y a prostrar, get on our knees and pray, we'll be okay. We'll be okay. That's all that we need. Es todo lo que necesitamos nosotros. Gloria al Señor. Amén. Y aquí dice, hay que estar agradecido con Dios por la comida que tengamos. Y hablando de comida, hablando de hambre, Santo. Dios en veces nos pone en una posición que donde hay necesidad, necesidad de dinero o de comida o de trabajo, y Dios nos pone en esa posición donde solamente dependamos de Él. Tenemos que depender de Él, porque entonces cuando tenemos trabajo nosotros, en veces decimos, aquellos adultos, pensamos que por mi trabajo, porque por mi sudor de mi frente es como yo como, pero no es así, hermanos, no es así. Es por la mano de Dios que Dios extiende su mano y nos da comida. Amen. Nos da comida y nunca nos deja. He never leaves us alone. He never leaves us without food. Amen. Am I right? Amen. Dios siempre suple. El dinero sea dinero, comida, anything. Pero nomás que nosotros tengamos fe, es todo lo que pide. Fe como un grano de mostaza, amén. Mueve montañas, amén.
Y también el mismo versículo 7 habla de terremotos. Earthquakes. Y yo busqué, y esto es nomás para mencionar unos cuantos, no pude ponerlos todos. Y estos encontré que en March 4th, there was a earthquake in China that was 5.5 ratio, yes, thank you. 5.5 ratio in China. March 11th, marzo 11, había un terremoto en California que fue de 5.1 ratio. Algo así. Yeah. Mayo 24. May 24th, 8.3 in Russia. And May 29th, 4.6 in Santa Barbara, California. And junio 5, 4.3 en Hawaii. Amen. Y eso nomás para mencionar unos cuantos. Yo vi que había una gran lista, pero no pude ponerlos todos porque, por causa del tiempo y todo. Pero nomás para poner unos cuantos. Y es scary, es algo espantoso porque sabemos que estas cosas van a pasar. Y si pasa aquí, hermanos, y si pasa así, y si pasa aquí, ¿cuántos de nosotros estaremos confiados de Dios que nosotros estaremos bien? Porque muchos se van a empezar a atemorizar y se van a olvidar de Dios, se van a olvidar del gran Dios que tenemos. Aquel Dios que controla esos terremotos, aquel Dios que pone esos terremotos y también levanta su pueblo, ¿no? Que siempre sostiene su pueblo en su mano. Y versículo 9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Y aquí yo puse, hay muchos cristianos muertos o en cárceles o perseguidos en lugares como, y aquí nomás para mencionar unos cuantos, Egipto es uno de ellos, África es uno de ellos, Nigeria, India, China, partes de Cuba y North Korea. Y si usted se imagina las cosas que ellos pasan, hermanos, por solamente decir que son cristianos, y nosotros que aquí tenemos la libertad, podemos ir a salir y a predicar, en vez de nosotros se nos olvida. Se nos olvida de salir afuera y predicar, porque la cama está muy cómoda. O porque el sofá y la tele, it's perfect, perfect. The TV's like right there and I'm sitting down. And we forget about that we have to go out there and preach. We forget about that. Y sabiendo que hay gente allá en diferentes lugares que por solamente hacer eso son echados a las cárceles o son hasta mismo quemados. Y yo vi un video que, cristianos siendo quemados. Amen. Y uno piensa, pero Dios dice que va a haber persecución. Pero aquí no ha habido persecución. Aquí no, hermano. Pero en África, en otros lugares, ya está haciendo, esa profecía ya está siendo cumplida. Que aunque a lo mejor no lo veamos aquí, y hay chance que a lo mejor venga aquí. Pero no hay que preocuparse, hermano. Hay que, be in the hands of God. Be in the hands of God. Right? Pero ahí sí va a ser, who's going to be the real Christian, the real Pentecostal Christian that's going to stand up to the police. I don't know who it is going to be. And say, no, that I believe in Jesus, and I don't care if you burn me, I don't care if you kill me, I don't care if you hang me or put me in jail, I will stand on Jesus' hand. Amen. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso? En el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Falsos profetas. Engañarán aún hasta los mismos cristianos. Amen. Hay que procurar no ser engañados por estas personas, siendo guiadas por el mismo diablo, que lo reprenda, el mismo enemigo, que quiere siempre engañarnos, porque es padre de mentira. Siempre quiere engañarnos y siempre no es fácil decir, este hombre que está allá afuera, está haciendo esto, está haciendo lo otro.
pero no hay que creer, hermano. Aquí es donde está el verdadero poder de Dios. Amén. Santo de Jesús. Muchos falsos maestros, enseñando, no solamente en la calle, sino haciendo milagros, sino hasta mismos, siendo llamados pastores, enseñando doctrina de demonios, Aleluya. Y gracias a que aprendí esto, de que hay doctrina de demonios, hermanos. Y justamente hay muchos cristianos, y muchos pastores líderes que están siguiendo esta doctrina. Están siendo engañados por el enemigo. Aleluya, aleluya. Versículo 12. Y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha maldad en el mundo, por eso vemos mucho pecado. ¿Verdad? Por eso vemos tantos pecados, por eso vemos tanta muerte, por eso vemos tanto suicidio, por eso vemos tanta robo, por eso hay tanta maldad en el mundo, por el pecado, porque ya el enemigo sabe que ya Cristo viene. Puede ser esta noche que venga, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros vamos a quedar? ¿Cuántos de nosotros vamos a ir con él? Y no solamente nosotros sabemos, sino el enemigo, y lo reprenda, sabe. Y como él sabe que ya viene el tiempo, the time is ticking. Like he's trying to do everything really fast. He's trying to do everything that he can, everything in his hands to make the Christians fall, to make the Christians fall of the grace of God. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad? Por eso vemos en el mundo, allá afuera no hay amor. ¿Verdad? Allá afuera no hay amor de Dios, porque tanto pecado que hay, están siendo cegados por el enemigo. Y por eso allá afuera dicen, no, pues vente, come smoke this cigarette with me, come drink this liquor with me, or, come to this club with me. But don't listen to that, guys. Come sag your pants with me. Come, put some pants on. Come on, you look like old with that, respect to the girls. But don't listen to that. That's the word of the enemy. That's palabras del enemigo que quiere confundirte, que quiere engañarte y traerte al mundo. Que te dice, no importa que tú falles de esa doctrina de salvo siempre salvo. Eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Porque podemos perder nuestra salvación, con cualquier pecado. Porque en un segundo, ¿qué pasó con Moisés? Dios le dijo que le hablara a la roca. He never said to touch the rock, he never said to hit the rock. Pero por ese segundo de ira, y por golpear la piedra, perdió esa entrada al paraíso. Y así puede ser nosotros. Porque por ese instante, ¿qué pasa si en esa hora que vamos a ver esa telenovela, la que nos gusta? ¿Amén? La hora que falsos cristianos les gustan. ¿Amén? ¿Y qué pasa si en esa hora viene Cristo? ¿Amén? Ahora siga viendo esa cosa. ¿O qué pasa si en el teléfono estamos ahí y en ese segundo fallamos y en ese segundo viene Jesús? ¿Dónde vamos a quedar? Vamos a quedarnos ahí sentados. Amén. Hay que procurar ser siempre santo, porque Dios, ¿sabe? Yo estaba orando en la silla allá y Dios me dijo, yo quiero derramar mi Espíritu Santo, pero no hay santidad en mucho de mi pueblo y hay muchas manchas en vuestras vestiduras. Me decía, hay que procurar. Yo le decía a Dios, Padre, quita de mí, Señor, todo mancha de mi vestidura. Y él me decía, pero hay muchos de mi pueblo que siguen manchados, que siguen siendo enfermados por ese pecado, que aún tienen raíces en su corazón, raíces de ese pecado, pegado a su corazón, stuck to the heart like glue. Like if that sin was glued onto the heart. Amen. Y Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, pero Él demanda de santidad, Él demanda de búsqueda, to seek His name, to seek His face, to seek His glory. Amen.
Aleluya, gloria a Jesús. Y hoy en día también lo malo llamarán bueno y lo bueno llamarán malo. Santo Y Dios, me pongo a pensar que estará pasando esto en la iglesia. Like, lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo. Y me trae para atrás a la doctrina de demonios. Porque están trayendo muchas cosas, aún en la misma iglesia, y esos pastores que supuestamente son pastores, pero son pastores cegados por el enemigo. Santo Jesús, Amén. So, no hay que llamar lo malo bueno y lo bueno malo, sino lo bueno bueno y lo malo malo. Amén. Santo eres Jesús. Y Aleluya. será predicado el evangelio en toda la tierra, capítulo 14. Y será predicado este evangelio el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y lo que estamos viendo hoy, a veces, sí hay, hermano, sí hay, programas de TV, de TV stations, de cristianos, que realmente enseñan la santidad. Aunque hay pocos, hay pocos que enseñan la santidad, que enseñan las cosas que son de Dios en la tele. Porque muchos toman esos programas de la tele y empiezan a poner cosas que no son de Dios. Y también hay radios que predican de la palabra de Dios en una sana manera. Porque hay muchos que lo hacen diciendo, no, tú eres salvo, siempre salvo. Y estamos viendo eso, que se está predicando la palabra por medio de tecnología como la tele o radio. O también misioneros que están siendo llevados y para predicar, siendo llamados por Dios. Pero también nosotros, ¿qué también de nosotros? Porque lo que dice Marcos 16:15. Santo eres Jesús. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Y dónde está la iglesia hoy en día? En la iglesia, en el sofá o en la cama durmiendo. Se nos olvida que hay que ir a predicar la palabra de Dios. Se nos olvida. Y eso que Dios nos da, a veces nosotros ni queremos buscar de la palabra de Dios, y para ir a darles a estas personas porque hay tanta hambre, there's so much hunger spiritually that many people are trying to find. Mucha gente está tratando de encontrar la paz, está tratando de encontrar el amor de Jesús, pero como no hay nadie que vaya a predicar la palabra, porque no hay un vecino al lado que nos hable, ellos no van, y se nos olvida de nuestros propios vecinos. Se nos olvida de la gente que vive enfrente de nosotros. Se nos olvida hasta de nuestros propios familiares hablar de ellos, de Jesús, aquellos que no conocen de Jesús. Se nos olvida hablarle a nuestros amigos en el trabajo o a los compañeros de trabajo. Se nos olvida hablar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor, a veces tenemos esa shyness, o a veces tenemos hasta nos da pena hablar de Jesús, nos da pena porque no importa que nos diga algo, lo importante es que vayamos y demos ese tratado, demos esa palabra de Dios. Y aunque nos tire en la cara, aunque nos empuje, aunque nos diga de nombres, even though they tell us stuff, they throw the little card to us, they don't want it, or they reject it, they're not rejecting us, they're rejecting Jesus, they're rejecting the cross that Jesus died in. They're rejecting everything that's holy, everything that's spiritually holy. They're rejecting it. ¿Por qué? Porque están tan pegados al pecado. They're so stuck to the sin that they don't even see the glory of God. They can't even see, the stuff. Even like breathing. Solamente con respirar, o solamente con abrir los ojos en la mañana. Eso es algo de Dios, hermano. Y a veces la gente que está afuera y no entienden eso, hasta mismo nosotros los cristianos no tenemos que con solamente abrir los ojos o con solamente poner un cucharón de comida en nuestra boca. Es un milagro de Dios. Es algo que Dios nos está supliendo. And we forget about that. Porque queremos nosotros un milagro que Dios me sane el cáncer, que Dios sane cualquier otra cosa, o que Dios me levante como un pastor, o que Dios me levante como un ministro, y se nos olvida de las cosas grandes que Dios hace, que en nuestros ojos humanos a veces decimos es cosa pequeña que yo respire,
cosa pequeña que yo coma, o cosa pequeña que yo me levante todos los días. No, hermano. Es cosa grande, es cosa algo que hace Dios. Por el amor de Jesús, que Dios nos levanta todas las mañanas. Se nos olvida esas cosas. Vive Dios, aleluya. Santo eres Dios. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Amén. Bueno, en una manera espiritual vemos tantas cosas, hasta los mismos santos altares, de otras iglesias, que hasta se levantan ya pastores que están en pecado en frente de Jesús, que están en pecado y empiezan a enseñar cosas que no son de Jesús. Y empezamos a ver baile en la iglesia. You start seeing people dancing in the churches, people, supposedly, reggaetón en la iglesia. Y empezamos a ver eso. Esa es abominación en el lugar santo. Porque este es lugar santo. Está usted sentado en el lugar santo. Nosotros se nos olvida. Y nosotros venimos aquí con todo ese pecado. Y en vez de nosotros mismos le decimos a Dios, God forgive me for what I've done. Sometimes we just sit down. Sometimes, we just sit down like if we don't care. Pero se nos olvida que en el lugar santo somos. Así como Moisés se quitó las sandalias en ese lugar santo, porque tierra santa pisaba, así nosotros tenemos que quitar esas sandalias de nuestros pies, alejarnos de ese pecado. Y no venir para atrás a ese pecado, no buscar otra vez ese pecado. Pedirle a Dios, Padre, I know I've done bad, I've done sin, and I don't want to do it again. I don't want to fail you again. That's all we have to do. And God, with His mercy, with His love, He'll forgive us. But sometimes it's so hard for us. It's so hard for us to get on our knees and just say, God, forgive me. No, we want to keep going. We want to keep going. We want to keep listening to the flesh. We want to keep doing that sin. Because what? We're so stuck to that sin. We're so stuck to la adicción de cualquier cosa. And we forget about Jesus. Santo de Jesús. Aleluya, te alabamos. Amén. Esto me trae para atrás a lo que decía el pastor, que también los demonios predican, es verdad, porque doctrina de demonios, y lo que decía el pastor, que los demonios predican, y muchos son engañados por esas cosas. Las personas, por medio de y muchos son engañados. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. ¿Se pueden ir a Lucas 21:25? Lucas 21:25. Amén, santo eres Jesús. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas en la tierra, angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, aquí está hablando de las señales del sol y de la luna, que realmente hoy en día estamos viendo los solar flares que están pasando, son como cosas que están pasando en el sol, que son como explosiones que hace la tierra más caliente, que se calienta la tierra. Y eso está abriendo el camino hacia, yo creo en la palabra, que cuando la palabra dice que se calentará el sol 10 veces de lo normal. Eso hay que creerlo, hermano. No hay que tener temor, hay que confiar en Dios. Porque Él siempre pone su mano y nos protege. Señales en la luna, lo que está pasando en la luna. Muchos asteroids hitting the moon, making so much impact. En español no sé decirlo, perdón. Asteroides pegando a la luna. Eso hace cosas en el sol, cosas en la luna y todo eso. La palabra de Dios dice como en los días de Noé. Y lo que vemos hoy en día es, tristemente, los homosexuales casándose y tantas cosas que dándose el casamiento y todas esas cosas. Pero bíblicamente, hermano, eso es lo que va a pasar. Y está pasando. Y también pasará algo, cosas peores de eso. Pero hay que estar preparado. La iglesia que está en oración, en ayuno. Porque muchas veces se nos olvida de orar y
the friend sends us a text, and God says, no, I want you to read the Bible. Se importa más, the text. We care more about what our friends say. We care more about that text than what God is talking to us, through the Word. We want to read more. We want to read the text more than the Word of God, and that's not what God wants. God wants us to read His Bible first. Siempre hay tiempo para todo. There's time for to text, there's time to talk to friends, but when it comes to the time to give to God, we have to be obedient, because God wants to use us. God wants to use us. God wants to give us visions like in Joel, como dice en Joel, que va a dar, visiones, a los jóvenes, y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijos, y los ancianos soñarán sueños, y derramarán mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Y Dios quiere hacer todo eso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y empezar a orar. Es mejor orar, hermano, que cualquier otra cosa. Deje la tele en paz por an hour. Leave the TV alone for an hour, at least an hour, and go and pray. Go into your room, lock the door, whatever you can do to pray. Go everywhere, whatever you can find. Go pray. Forget about the TV. Forget about the cell phone. Forget about whoever you're talking on the phone. Amen. Forget about everything and go pray. Go pray. And God has been telling me this. Y antes que yo me pasara aquí, también Dios me jaló la oreja a mí también. He pulled my ear first before I even stepped foot on this place, in this holy place. Él me jaló la oreja también a mí. So, él me habló a mí también. Leer la palabra de Dios, dejar el teléfono, dejar todo lo demás y buscar de Dios. Y ayunar. Amen. Vengamos a los cultos de oración, hermanos. No se queden en casa, hermanos. No se queden en casa, porque ¿qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. No deja de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos quiere decir aquí? Mejor vamos a ver para atrás. Como algunos tienen por costumbre, están acostumbrados a quedarse en casa y ver la tele, están acostumbrados a quedarse en la casa, en la cama y estar viendo el teléfono todo el tiempo. Están acostumbrados a no venir a la casa de Dios, están acostumbrados a quedarse en la casa y qué sigo, limpiar la casa, a dormir. Están acostumbrados. Don't be no se acostumbre. Como muchos tienen por costumbre, no. Venga a la casa de Dios. Aquí es donde hay vida. Aquí es donde recibirá su sanidad. Usted quiere sanidad, venga aquí a la casa. Usted quiere recibir palabra de Dios, venga a la casa. En la casa de suya no va a haber nada, no va a encontrar nada. Tiene que venir aquí a buscar. Amén. Porque hay que buscar, hermano. Hay que buscar el rostro de Jesús. No se acostumbre a quedarse en la casa, Venga a la casa de Jehová. Porque Cristo viene pronto. Aquel que no está listo se va a quedar a sufrir esas 7 años. Aquel que se corte la cabeza. ¿Usted está dispuesto a cortarse la cabeza por Jesús? Quiero irme completito. Váyase a la primera venida, hermano. Procure ser santo. Y esa es la primera venida, Bueno, aquí lo que Dios me dio en mi corazón, y con mucha humildad se la doy a ustedes, y recíbela, aquel que quiera recibir la palabra de Dios, recíbela. Claro, que cada uno coge su parte, y que Dios les siga diciendo.